Bien amigos, regresamos a Redes y Poder. Estamos ahora con Enrique Bernales. Es un analista constitucionalista, un hombre con mucha experiencia política. Además ha transitado también por la política nacional y por el Congreso de la República. Enrique, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, a ti siempre es un gusto poder conversar contigo. Bueno, Enrique, ya estamos en esta situación del conteo, ¿no es cierto? Se está esperando que la fase OMP final dé el resultado final para saber quién ganó. Va a haber un estrecho margen finalmente para la presidenta o el presidente de la República. Te hago la pregunta a la inversa de Eugenio Medina. Si la presidenta es Keiko Fujimori y si ella en realidad logra que estos votos del Braem, que parte de lo que falta contarse, venga a su favor y sea ella la que cruza la línea y termina siendo la presidenta elegida por los peruanos, ¿tú crees que vendrá fácilmente reconocimiento de parte del lado que se sentía ganador hasta estas horas? Bueno, en esa hipótesis, estamos en cada día hipótesis. más difícil de que así sea, pero asumamos el juego, ¿no es cierto? Claro, unos segundos. Creo que tu pregunta tiene una respuesta fácil. En principio, si ella ganase, no tendría nada que negociar. Porque tiene el Parlamento mayoría absoluta, tiene un partido sólidamente instalado, ha ganado las elecciones y tiene el gobierno. Pero no sería una buena decisión, porque a esa decisión le faltaría realismo, generosidad, capacidad de ampliar el espacio con el cual va a gobernar. Y creo que ella misma tendería puentes. Si esos puentes tendidos no son ni entendidos ni aceptados, digamos... Por los que han sido derrotados. Por los que han sido derrotados, de los cuales fundamentalmente interesa quien tiene el otro 50%, que es Kuczynski. En realidad, quien pierde es Kuczynski, ¿no? Cuando se tiende una mano y te dejan con la mano tendida, en primera expresión pareciera que te han hecho un desaire, pero la reacción en contra de quien no aceptó la mano es peor. Pero Pierde. dices una cosa que es bien importante y mucha gente nos lo ha comentado, ¿no? ¿Tú crees que Kuczynski, tratemos por un momento en esta ficción en la que estamos, de olvidarnos de los resultados? Ya estamos después de haber sido proclamada Keiko Fujimori, digamos, presidente de la República. ¿Pedro Pablo tiene 50% de los votos? En realidad, yo distingo en este caso entre un resultado electoral estrecho, que es simplemente un resultado matemático, pero no político, de una realidad de un país que se ha dividido, ¿no es cierto?, como un queso, en 50 y 50%, o sea, políticamente hay empate. Es 50 y 50. En el caso de Keiko es 50 más 73. En el caso de Pedro Pablo es 50 menos los votos de la izquierda que dicen que le van a hacer oposición y además un 30% que lo llevó al poder pero que no tiene ninguna necesidad de lealtad, ¿no es cierto? Y no olvidemos que dentro del antifujimorismo hay todo tipo de combinaciones, hay desde Movadef hasta extrema derecha. O sea, es un sentimiento, ¿no es cierto?, que invade a determinadas gentes con relación, más que a Keiko, al recuerdo de lo que fue el gobierno de su padre, pero ese antifujimorismo no hace un partido político, no hace una propuesta ideológica, no hace una propuesta programática, no tiene mayor interés en asumir responsabilidades, sino en todo caso mantener una cierta continuidad para que el antifujimorismo no muera y pueda llegar vivo y coleando hasta el 21, porque si Keiko pierde ahora, todavía tiene el 21 con 46 años. Y claro, un partido sólido. Ahí hablas de algo interesante que es el antifujimorismo, no a Keiko, ¿no? Así es. Bueno, es una fuerza política que debería institucionalizarse, ¿no es cierto? Una fuerza política... es concreta, o sea, perdóname, sale a la calle, tienes una estructura, sí, pero tiene una movilización, se comunica, está en las redes sociales. Sí, bueno, pero psicológicamente yo creo que eso es más un sentimiento que una fuerza. Pero yo te pregunto, ¿eso basta para hacer un movimiento político que se institucionalice y que pueda convertirse en el partido del no a Keiko? No, ¿o no tiene sentido? Pero mira,
el Perú ha tenido una larguísima experiencia de antipolítica con Ah. el antiaprismo. Claro. Y el antiaprismo nunca fue capaz de organizarse como partido. ¿No? Le bastaba con impedir que el APRA llegase al poder. Entonces, yo no creo que el antifujimorismo tenga la capacidad de convertir eso en una ideología, en un programa, en una organización, en una propuesta que convoca y establece una red territorial de organización funcional. Hacer una fuerza política orgánica cuesta mucho. Es un sentimiento que se usa de acuerdo a la coyuntura o conveniencia política para tratar de generar más espacio en la votación electoral y poder enfrentarte al fujimorismo. Eso es todo. Y que además ya ha tenido 2 resultados positivos, ¿no? Claro. Porque Las 2 veces ha derrotado a Keiko. A Fujimori. A Fujimori, ¿no? Ha derrotado un símbolo al cual tienen horror y tal vez odio, ¿no es cierto? Pero insisto, eso no construye partido. Y si tú quieres tener eso como aliado, no llegas a ninguna parte. O sea, políticamente eso no te sirve para gobernar. No, sirve para derrotar al adversario. Ya, pero entonces no sirve para gobernar. Claro, pero es interesante porque eso puede servir para enfrentarte a Pedro Pablo Kuczynski si él fuera entonces saliendo del esquema de Keiko presidenta, vayamos al esquema de Pedro Pablo presidente. Mira, Pedro Pablo presidente, ¿cómo es su fortaleza o su debilidad? Pedro Pablo Kuczynski en primer lugar es un hombre inteligente. En segundo lugar es un hombre que siempre ha tenido una trayectoria política de honestidad, ¿no es cierto? Tiene habilidad para manejarse y para conocer ambientes, porque él ha sido 2 veces ministro, ha estado cercano, ha sido miembro del gobierno de Belaúnde, ha sido miembro del gobierno de Toledo, ha tenido funciones internacionales de alto nivel. A él no lo van a engañar pues con cuentos, ¿no es cierto? Si él ha tenido que asumir ciertas posturas con las cuales esencialmente no comulga, ha sido porque algunos de sus aliados, cabezas calientes, lo han convencido que tenía que radicalizar su discurso al extremo de una agresividad increíble. Para ganar. Para ganar. Pero te lo digo con toda franqueza, si yo estuviese en la piel y en la cabeza de Kuczynski, lo primero que yo hago es tomar distancia de gran parte de ese 30%, salvo algunos sectores, pero con otros, chao. Ya, o sea, tú dices que para que Kuczynski pueda gobernar, si él fuera elegido presidente, entonces él tendría que deshacerse de estos grupos, pero además me estás diciendo otra cosa, me estás diciendo hay que mandar a la refrigeradora o cortar la cabeza a alguno de mis asesores que me han traído hasta acá, porque ese discurso ya no lo quiero escuchar porque estoy en otro momento político, ya gané, ahora tengo que gobernar. Sin saber quiénes son, ¿no es cierto? No sabemos. Y deseándoles mucho éxito en la vida y privada, agradeciéndoles, ¿no? Yo creo que Kuczynski tendría que decirle a más de uno, muchas gracias por los servicios prestados, regrese usted a la actividad privada. ¿Podría haber detrás de Pedro Pablo Kuczynski un poder oculto? No creo. No. No creo. El anti no necesita poderes ocultos, necesita ganar las calles. No me refiero al anti, me refiero a estos amigos que lo han ayudado a ganar. Mira, no lo conozco a todos, pero tengo muy buenas referencias de gente como Gino Costa, como el propio Vizcarra, que no conozco directamente y personalmente, pero me impresiona su tranquilidad, su serenidad. Tiene gente como el propio Bruce, ¿no es cierto? Torne, que seguramente va a ser el ministro de Economía. Hay gente ponderada. Claro, pero ese está en la esfera pública, esos están a la luz, ¿no? Bueno, es que con eso hay que gobernar. Cuando tú quieres gobernar con los que están ocultos, cuidado que entonces llegan los montesinos a los que tanto se teme. Eso es una buena reflexión. Así es. Porque hay mucha gente que quiere colarse y ser siempre el poder tras el trono, ¿no? Sí, pues. Nunca faltan. Y terminan sin poder y sin trono. Bueno, y entonces en un hipotético gobierno de Kuczynski, entonces, de todas maneras, él tiene que licenciar a una parte de sus generales que lo ayudaron a ganar, porque ya no es este momento, ahora es el momento de gobierno. Hay que hacer de otra manera las cosas. Es que tiene que gobernar. Y gobernar significa, por un lado, llegar a un acuerdo. Siempre acuerdos. Con el fujimorismo, que es inevitable. Es que la política es acuerdos. La política son consensos. Con eso se gobierna, con eso hay estabilidad y gobernabilidad. ¿No es cierto? Pero prolongar las peleas, las rivalidades, los enfrentamientos y los odios, ¿sabes lo que resulta de eso? Otro Humala. Claro, podría ser peor que Humala. Porque no tiene ni siquiera 30 o 40 congresistas, tiene 18. Así es. Dentro de los cuales hay ya varias bancadas. Yo creo que él tiene que hacer una sabia combinación de varias cosas. Primero, llegar a un acuerdo
de no agresión, de entendimiento y de mutuo respeto con el fujimorismo, de colaboración en lo que sea necesario para delegación de facultades o para la aprobación del presupuesto y de otras leyes que son importantes, reforma del Estado, leyes de reforma electoral que son inevitables, analizar con tranquilidad y con calma si se repone o no el Senado. Todo eso puede ser fruto de un acuerdo. Y lo que es propiamente el campo del Ejecutivo, no sé si tanto llamar a gente de partidos, algunos sí, pero también independientes. Gente que sí tiene la disposición, el conocimiento, la sabiduría, el prestigio y la tranquilidad para acompañarlo en una gestión que puede ser estupenda. Fíjate que lo mejor del gobierno de Humala han sido sus técnicos independientes, comenzando por el economista Saavedra, ¿no? Por el ministro de Transportes, que son personas lúcidas, personas que no son humalistas, no pertenecen al Partido Nacionalista, pero han sido capaces de acompañar al presidente haciendo obra, ¿no es cierto? Y una obra buena, aunque en algunos casos no pueda tener discrepancias. Si eso Humala ha sido capaz de hacerlo, ¿por qué no Kuczynski? Ahora, has mencionado el gobierno que termina, sí, que tiene un estilo, caramba, para muchas personas... confrontacional, desesperante, antiempresario. Todo el primer año yo me acuerdo que decía, habían prohibido que cualquier ministro se vaya a tomar una fotografía o ir a ninguna reunión donde hayan empresarios, decía. Pues no se puede, porque nosotros... No, es que... Ese era un absurdo, ¿no es cierto? Es un problema de aislamiento. De aislamiento. Por temperamento. Se han pagado las consecuencias, pero quiero ir a lo siguiente. Entonces, ¿cuál debería ser el nuevo lenguaje, los nuevos gestos? Si Kuczynski es elegido presidente, ¿cómo debería él dar... Caramba, mira, es un hombre que estudió en Oxford, estudió en Princeton, viaja por el mundo, le gusta la música, es un hombre culto, tiene una biblioteca linda, tiene unos libros extraordinarios, te cuenta historias fabulosas, es un tipo extraordinario ya. Este hombre de presidente podría ser el lujo para cualquiera en América Latina, de repente en el mundo. La pregunta es, ¿cómo le hace a esta persona que es atractiva e inteligente la capacidad de generar un liderazgo y una referencia hacia los peruanos con mensajes y estatus de estadista que nos permitan a nosotros creer que la política puede cambiar a partir del presidente? Porque con el que tenemos estamos sepultados en lo que hemos visto. Bueno, con el nuevo, que puede ser Kuczynski, si la OMP dice, ¿qué podría o qué debía pasar para que justamente salga ese Kuczynski que todos hemos admirado durante muchos años y no este que hemos visto de la campaña que es de terror? Bueno, en primer lugar, algo que un psicoanalista le recomendaría, yo no lo soy, pero como profesor de tantos años tengo una cierta capacidad para reconocer relaciones humanas. Y yo creo que por oposición al presidente hosco que hemos tenido, el presidente Kuczynski, si llega a hacerlo, por favor que derrame simpatía. Porque la simpatía es una manera de contactar con lo popular y con otros sectores sociales, y a partir de la simpatía establecer comunicaciones en positivo de las cuales pueden surgir obras, proyectos y acciones políticas importantes. Con imposiciones no se gana nada, con mal humor tampoco. Ya de eso hemos tenido bastante en la campaña, eso hay que votarlo y generar un acercamiento más bien tipo carismático, como dice Weber. Y con el carisma y cuanto más se gana en la confianza de distintos sectores sociales. Eso es uno. Y dos, creo que él tiene que reconocer, siendo un hombre culto lo va a hacer, que va a gobernar un país pluricultural y que por consiguiente sus mensajes comunicacionales no pueden ser los mismos para Lima que para el sur o que para el norte o para el oriente. Porque aquello que hoy día se menciona como fracaso de la descentralización o de exclusión, es porque justamente se ha pretendido gobernar desde una cultura dominante, que sin embargo no ha logrado articular ni arrastrar o integrar a las demás visiones, costumbres y modos de ser de un país diverso, rico y plural. Entonces ese es un reto que un hombre culto como Kuczynski lo puede hacer. Y en tercer lugar, creo que él tiene que gobernar con un equipo multidisciplinario.
pero muy bien integrado, donde pueden estar sus mejores colaboradores, uno que otro miembro de partido que le pueda ayudar, e independientes que para los ministerios técnicos puedan aportar la técnica y para los ministerios políticos el peso y la importancia de la política tan deteriorada y tan devaluada por responsabilidad del propio actual gobernante. A veces es difícil para una persona que logre el poder entender que los equipos de campaña no sirven para gobernar. No, en ninguna parte del mundo. Pero a veces uno dice, pues tengo gratitudes porque me han ayudado, se han amanecido, mira, han puesto de la suya, han estado empujando el coche, caramba, todos estos meses o años de repente. Sí. Pero ¿en qué momento se produce pues la clarividencia del hombre que dice, mira, hermanito o hermanita, hasta aquí nomás, ¿no? Te doy un puesto público de repente, te dejo a un lado, pero necesitamos un aire que nos pueda ayudar porque lo que tú sientes es que él tiene que construir o reconstruir espacios de diálogo y de comunicación que aparentemente hoy día no existen. Y está utilizando a los mismos operadores que acaban de estar batallando, diciendo cosas tremendas. Entonces es complicado. Es complicado, pero mira, no tengo la menor duda que hay un momento en que se produce ese cambio, es cuando ya se tiene el resultado, y lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿y ahora con quién voy a gobernar? Es el momento clave, es un momento tal vez muy angustioso, porque se trata justamente de decir con este sí, con este no, ¿no? Y obviamente a muchos le diré, la función de ustedes será construir partido, la función de ustedes será servir en funciones secundarias, la función de ustedes será ayudarme a gobernar. Pero si tú no disiernes, si no seleccionas, ¿para qué has sido elegido? ¿En qué radica la gobernabilidad? Radica fundamentalmente en la sabiduría de las decisiones que tú adoptas en función del realismo político y de las posibilidades que te ofrece el país. Nada más. Si no, estamos repitiendo lo que dicen los libros sobre gobernabilidad, gobernanza, estabilidad. Pero eso como presidente es lo que tú tienes que manejar todos los días. Mira, hay un ejemplo notable de sabiduría para gobernar, que es ese momento en que Manuel Prado dijo, ya no voy más, que venga Pedro Beltrán a ayudarme a gobernar. Y lo convocó a pesar de que Pedro Beltrán había hecho una oposición atroz. Su archienemigo. ¿No? Y era su archienemigo. Pero pudo llegar hasta el 62 con él, por favor. Eso es sabiduría, pues. Muy bien, bueno, ojalá que tus palabras inspiren a los próximos gobernantes, sean Keiko Fujimori, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, cualquiera de ambos que haya escuchado o alguno de sus colaboradores para entender que el gobierno es un arte. Por supuesto. Que requiere de toda la vida. Delicadeza, elegancia, donde como personas... dirían los franceses, savoir-faire. ¿No? Saber hacer las cosas. Gracias, muy amable realmente por tus comentarios, a ti, Enrique. Bien, amigos, espero que hayan ustedes tenido algunos comentarios que le hayan servido para tener un contexto de lo que está pasando. Miren, hemos tenido una grata conversación con Enrique y con Eugenio de Medina. Espero que les sirva en casa para ver qué se puede hacer. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.